estar aquí en este lugar alabando al Señor, mejor no vayas al cielo. Así de fácil. Y no estoy enojado. Bueno, de verdad, de hecho, preguntaba el hermano Chuy a uno de los hermanos de Teco, no quiero ventanearlo, mucho menos, ¿verdad? Posiblemente pocos se congregan, acaso te lo invitan nuevamente. ¡Ay, qué flojera! Imagínense que un hermano así, bueno, si te da flojera, mis hermanos, venir al templo, mejor no vengas. Si te va a dar sueño estando en este lugar, mejor no vayas al cielo, porque ya va a ser un tedio para ti. Mejor vete al infierno. Ahora reventón todo el día. No, esto no es cierto, mis hermanos. Un tormento eterno. Así dice la Escritura, ¿verdad? 365 días del año. 365, a ver cómo lo hemos nombrado. 24/7. Los 365 días del año por una eternidad. Fíjense, tanto en el cielo como en el infierno. Allá en el cielo, pues alabanza. De hecho, vamos a unir nuestro canto al coro sacrosanto y vamos a alabar por siempre al Señor. En el caso de que te quieras ir al infierno, bueno, pues allá va a ser tormento eterno. Fíjense esto. Bueno, vuelvo a repetirlo, creo que lo repetí o lo dije por primera vez el domingo pasado. Como iglesia, como pastor, vamos a seguir, bueno, en el caso mío, tengo a lo mejor la responsabilidad de seguir predicando el Evangelio, que hay un Dios, que hay un cielo, que estamos en el tiempo de la gracia, que por gracia somos salvos, ¿verdad? Vamos a predicar de Cristo, que nació, que vivió, que murió, que resucitó, que está a la diestra del Padre. Si es cierto, fíjense, vamos a verlo de esta manera. Qué bendición para nosotros, que ya el Señor ya preparó un lugar. Pero la otra contraparte de aquella gente incrédula que dice que no hay Dios, que no hay cielo, que no hay infierno, que cuando nos muramos ahí va a acabar todo. Fíjense, hay gente que piensa de esa manera. A lo mejor hay gente aquí, hermanos, que están pensando eso. No, pues después de la muerte no va a haber nada. Supónganse que no haya nada. Bueno, de alguna manera, ¿qué perdería yo? No pierdo nada. Pero ¿qué tal si es como yo estoy predicando, que va a haber un lugar para los fieles, para los escogidos? Pobre de aquel que dijo que no había después de la muerte nada, ¿verdad? No sé si a lo mejor así ya me lo entendieron, ¿verdad? Yo creo que sí. Quiero leer, mis hermanos, para ya entrar de lleno. Cuando llegue a los 45 minutos me dices, hijo, no quiero alargar mucho el mensaje. Hechos capítulo número 20, quiero leer uno de los versículos que tengo como base. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedir, mis hermanos, nuevamente la dirección del Señor. Bendito Padre, te alabamos. Y en este momento pido, Padre, la ayuda del Espíritu Santo. Ruego que mis hermanos, al igual que yo, podamos, con tu ayuda, con la ayuda del Espíritu, comprender este mensaje, entender este mensaje. Y lo más importante, llevarlo a la práctica. Este Evangelio, pues vamos a predicarlo hasta el último momento de nuestra vida. Rogamos, Padre, que pues nos ayudes, que sea tu Espíritu el que hable a la mente, al corazón de cada uno de aquellos que vamos y visitemos, y que por la fe en Cristo, pues todos tengan salvación y vida eterna. Padre, ayúdanos. Estamos celebrando este 72 aniversario. Bueno, recordando a aquellos nuestros hermanos que se vinieron de la ciudad de Guadalajara con mucho sacrificio, pero por amor a la obra. Mi Padre, esta iglesia que pues ha permanecido por estos años, bueno, pues va a seguir así, firme, adelante, como dice este himno, predicando este evangelio con tu ayuda, Padre. Rogamos pues que nos ayudes a los presentes, a los que por alguna causa no pudieron estar. Bueno, pues en tus manos también los ponemos. Pongo
a las iglesias de esta microrregión en tus manos. Ayuda a los hermanos de los Pilares, de Ameca, de San Martín, del Crucero, hermanos de Teco. Ayúdanos a nosotros para que seamos luz, Padre, donde nos has puesto, que seamos canales por donde fluye este mensaje. Padre, pedimos tu ayuda. Estamos todavía en el tiempo de la gracia. Después va a ser demasiado tarde. Cuando el Señor venga, pues este tiempo de la gracia se va a cerrar. Aquel que no recibió al Señor en su corazón, después va a ser demasiado tarde. Desde que rogamos por la gente que no te ha recibido, bueno, pues en su momento puedan hacerlo y por la fe en Cristo tengan salvación y vida eterna. Padre, en tus manos pues le ponemos a la gente y nos ponemos también nosotros. Ayúdanos pues en el resto del culto y que en todo tu nombre pues sea glorificado. Lo rogamos, te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Como lo dije ya, es una bendición nuevamente estar en este lugar compartiendo, mis hermanos, con ustedes la palabra. El título es 72 aniversario. De hecho, este título es fácil de... el año próximo pues va a ser el 73 aniversario, si es que Dios nos lo permite, ¿verdad? Y de alguna manera, mis hermanos, Dios nos va a seguir ayudando, ¿verdad? A lo largo de los días, de los años. No sabemos cuándo el Señor vuelva, pero mientras tanto vamos a permanecer así, firmes, fieles, llevando este evangelio. En lo personal, en lo familiar, creo que ya lo mencionaba la semana pasada, 13, 14 años, si no me equivoco, ya ministrando la palabra, ¿verdad? En este lugar somos un equipo, la familia, mis hijos me ayudan, tanto aquí al frente como allá atrás, mi esposa, ¿verdad? En la femenil. Y bueno, pues aquí estamos, mis hermanos, trabajando, ¿verdad? Para el Señor, y esto es una grande bendición. Recordando, mis hermanos, a personas, hermanos que se dignaron. De hecho, Quila, la iglesia de Quila es hija de la primera iglesia bautista de Guadalajara. En aquellos años pues se vinieron aquellos hermanos, ¿verdad? Con mucho sacrificio, personas que no venían de la comodidad de un vehículo, ¿verdad? Ahí sentados, no, llegaban a Meca en el tren, allá por la estación, iban de hermanos en caballo y se los traían a esta población, Aquila, ahí por el Comalito, ahí por la Leona, ahí por ese rumbo, ¿verdad? Y llegaban aquí con ese deseo de predicarnos este evangelio, estas buenas de salvación. Y yo creo que en su momento le hemos dado gracias a Dios por esos hermanos, ¿verdad? Por los primeros que recibieron al Señor y que continuaron con la obra, que a la fecha, mis hermanos, aquí estamos, ¿verdad? La iglesia, el templo está con las puertas abiertas, las actividades se realizan. Y pues ya en su momento, bueno, mencionaba yo 13 o 14 años, un miembro, un hermano, ¿cuántos? 15 años, ya 15 años, dice mi hijo, ¿verdad? Yo creo que es importante, mis hermanos, bueno, si lo ven ustedes de esta manera, antes batallábamos para encontrar un misionero, un pastor, un seminarista, para que viniera y ministrara la palabra. Ahora qué bendición que uno de la misma congregación, o sea yo, ¿verdad? Esté aquí al frente predicando la palabra. La mayor parte de ustedes son mis familiares, ¿verdad? De hecho, fíjense, algunos familiares, a mis cuñados les he dicho, mira, qué pena, qué tristeza, que teniendo un cuñado pastor y tú te vayas al infierno. Ahora te toca a ti, Alejandro. Imagínate, teniendo un cuñado pastor y que tú no hagas caso. Bueno, de hecho, si me rechazas, no me rechazas a mí. Voy a dirigirme contigo un segundo, rechazas el evangelio, rechazas estas buenas de salvación. ¿Y qué dice la Biblia? Mira, si en una casa, si en una familia, si una persona no te recibe, sacúdete el polvo de los pies y va a ser más tolerable el castigo para la ciudad de Sodoma y de Gomorra que para aquella casa, que para aquella familia o que para aquella persona. Así de fácil. Vuelvo, hermanos, al título 72 aniversario. Yo creo que en su momento vamos a ver la reseña histórica, conforme vayamos avanzando en la predicación, pues vamos a ir viendo. Bueno, quiero muy rapidito, desde el Señor hasta el día de hoy, lo que vamos a ver en el primer punto. En el segundo, oposición y estorbos pues no faltaron.
Esto lo vamos a ampliar en el segundo punto. Y por último, 2022 y hasta que el Señor venga. Fíjense, son los tres subtítulos, los tres puntos que vamos a ver, con sus puntos intermedios. Y bueno, vuelvo a esta parte del Señor hasta el día de hoy. Fíjense, si nos remontamos a aquellos años del ministerio de nuestro Señor Jesucristo hasta pues este tiempo, mis hermanos, que estamos viviendo. Fíjense aquí yo, más o menos desde los inicios del año, ¿qué sería? No sé si me equivoqué. Desde los inicios del año 30, bueno, me estoy refiriendo al Señor Jesucristo, cuando el Señor predicaba la palabra. Más o menos su ministerio del Señor duró 3 años y medio. A los 33 y medio Él dio su vida, Cristo en la cruz, por todos y cada uno de los que estamos aquí. Desde el Señor, desde aquel tiempo, recordando el ministerio del Señor. Fíjense, primeramente, y esto lo expresaba en la escuela dominical, escoge a aquellos 12 que de alguna manera recibieron una instrucción de primera mano para que cuando Él se fuera, ellos continuaran con la predicación del Evangelio. Bueno, pues siguieron después del Señor Jesucristo los discípulos, muchos personajes de la Escritura que en su momento, cuando leemos, los notamos. Bueno, el apóstol Pablo también ministró la palabra. De hecho, él anduvo sembrando muchas iglesias. De las cartas que les escribe a la fecha, nosotros las seguimos usando. Y estas enseñanzas que el apóstol dio a aquellas primeras iglesias, bueno, pues nos están sirviendo a todas las iglesias de hoy en día. Los discípulos, Pablo, en la extensión del Evangelio, fíjense, de alguna forma los discípulos se ocuparon en su momento de la predicación del Evangelio, ¿verdad? Muy de primera mano ellos recibieron este mensaje, ¿verdad? Ellos vieron los milagros del Señor Jesucristo. Ellos vieron cuando el Señor resucita, cuando asciende al Padre, cuando el Señor les da las últimas instrucciones de ir y de predicar, ¿verdad?, este Evangelio. El apóstol Pablo, bueno, en su momento también, cuando tiene este encuentro, ¿verdad?, personal con el Señor, a partir de ahí él se dedica a predicar la palabra. Antes de conocer al Señor era un perseguidor acérrimo de los cristianos, de tal forma que cuando los encontraba los arrastraba y los metía, ¿verdad?, en la cárcel. Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, hubo un cambio total, un cambio radical, y en vez de ser un perseguidor se convirtió en un predicador de la palabra. Y qué bendición, mis hermanos, que el apóstol Pablo pues se haya ocupado en predicar el Evangelio. Recordando a algunos personajes, de hecho por ahí tenemos un librito de los inicios del Evangelio, de los cristianos o de los bautistas, ¿verdad? Desde cuándo empezó a predicarse el Evangelio en México, ¿verdad? De hecho, el Evangelio llegó, ¿verdad?, acá por el norte. Estamos hablando de los años 1860 y tantos, por allá, en aquellos lugares. Por ahí veíamos unos pueblos donde llegó, ¿verdad?, el Evangelio. Y de alguna forma, fíjense, se fue viniendo el Evangelio hasta que nos alcanzó aquí a nosotros. De hecho, la primera iglesia bautista de Guadalajara, la que está ahí por el centro, yo creo que alrededor de los, ha de tener como unos 130 y tantos años, 135 años, ¿verdad? Ellos se ocuparon en predicar el Evangelio y nos alcanzó aquí, Aquila, ¿verdad? Se vinieron estos hermanos a predicarnos el Evangelio, ¿verdad? Ellos sí se ocuparon en la extensión del Evangelio, como lo menciona, ¿verdad?, en esta parte. Los discípulos, Pablo, de la primera iglesia bautista de Guadalajara. De hecho, cuando la iglesia ya se organiza, estamos hablando de esta iglesia de Aquila, Dios es amor, hubo varias obras, ¿verdad?, varias misiones, entre ellas Tecolotlán, que como familia nos tocó nosotros terminar con las visitas, ¿verdad? Recuerdo muy bien cuando el hermano Chuy, que está al frente de la iglesia ahí de Tecolotlán,
¿verdad? Me dijo, ya no queremos que nos visites, nosotros nos vamos a hacer cargo. Estuvimos en el seminario, después de que salimos, él tomó esa decisión y a nosotros terminamos o concluimos con esas visitas, ¿verdad? Y aquí, bueno, de vez en cuando vamos, los visitamos, platicamos con ellos, pero como lo dije, a nosotros nos tocó concluir con las visitas. Y qué bendición, mis hermanos, que esta iglesia pues tenga una hija acá en Tecolotlán. De hecho, hay hermanos que saben de las obras que también se abrieron por San Martín, Ameca, Río Hondo y otras poblaciones por ahí. Aquí Las Mesas, El Cobre, Lagunillas, se trabajaba más en serio. Hermanos, en aquellos años la gente, los hermanos se comprometieron al 100, ¿verdad?, con el Señor y predicaban el Evangelio. Hoy, año 2022, sigue predicándose el Evangelio, el mensaje de salvación. Fíjense, de hecho yo mencionaba en la oración, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Usted se preguntará, bueno, ¿cuándo nació el tiempo de la gracia? En el momento que Cristo nació el tiempo de la gracia. Dice la Escritura, por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Es una carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios. Mis hermanos, todavía, ¿verdad?, estamos en este tiempo de la gracia. Este tiempo se va a acabar, se va a cerrar. No lo sabemos exactamente cuándo. Por cierto, le hacen la pregunta a los discípulos al Señor Jesucristo acerca de su segunda venida. Y él dijo, ni yo sé, solo mi Padre en su sola potestad sabe cuándo va a ser el fin, ¿verdad? De hecho, todo lo que estamos viendo, mis hermanos, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambre, pestes, lo que es el COVID, todo esto son cosas, ¿verdad?, que Dios nos está mandando para decir, el fin ya viene, ¿verdad? Pero a veces no hacemos caso, nos pega el COVID, nos sentimos invencibles, ¿verdad? Pero bueno, de alguna forma Dios va a castigar al mundo, a la gente, para que se vuelva, ¿verdad?, a los caminos del Señor. Entonces, hasta el día de hoy, año 2022, se sigue predicando, mis hermanos, el mensaje de salvación. Como dijimos, fíjense, el Señor empieza, de hecho, Juan el Bautista, contemporáneo del Señor Jesucristo, el poco antes, ¿verdad?, comienza a predicar, arrepentíos, porque el reino se ha acercado, porque el tiempo está cerca. De hecho, la gente que escuchó a Juan el Bautista ya estaba preparada para que cuando el Señor predicara del Evangelio o su Evangelio, la gente le recibiera, ¿verdad? De hecho, mucha gente le recibe, ¿verdad? Pero muchos de los grandes, de los sacerdotes, escribas, fariseos, gente política, pues no quiso recibirle. Pero bueno, así estaba escrito, ¿verdad? De hecho, nosotros le recibimos, ¿verdad?, en nuestro corazón. Y esto es una bendición, mis hermanos, el haber escuchado y al haber recibido, ¿verdad?, al Señor en nuestro corazón. Perdón. Oposición y estorbos nunca van a faltar. Fíjense, esto es una realidad de familias y de otras congregaciones. Fíjense, si lo ampliamos esto un poquito, de hecho, si un personaje, por ejemplo, si una persona de una familia de otra denominación, que tiene otras creencias y eso, recibe al Señor, ¿verdad? Va a haber oposición de su misma familia. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de nosotros como iglesia, vamos a recibir oposición de otras congregaciones. A la fecha, gracias a Dios, esto ya no se da. Pero en aquellos años, si preguntamos a los hermanos que tienen más de 70 años, sí nos van a decir, mira, en los inicios del Evangelio, pues hubo este tipo de persecución, ¿verdad? Recuerdo lo que mi mamá mencionaba, ¿verdad? En la escuela cuando estaban chiquillas, de hecho, tenían que salir, ¿verdad? De hecho, platicó, no sé si fue mi bisabuelo Tacho, ¿verdad?, con el director de la escuela, para que dejara salir a los niños bautistas primero,
porque si salían juntos, ¿verdad? Los apedreaban, los desgreñaban y no sé cuántas cosas, ¿verdad? Les hacían a los chiquillos de esta congregación. A veces por el altavoz, ¿verdad? También, no sé si recuerdan al padre que también mencionaba groserías con respecto a los bautistas, ¿verdad? Herejes y no sé cuánto mencionaba, ¿verdad? Hay un tipo de oposición, mis hermanos, o hubo un tipo de oposición en aquellos tiempos. A la fecha, bueno, ya muy libremente nos venimos al templo sin ninguna oposición. Nadie nos dice, mira dónde va, no nos preguntan. Si nos preguntan, bueno, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Ya no hay ese tipo de oposición. Familias, de congregaciones, de algunos supuestos hermanos y malos testimonios. Fíjense en esta parte, hablando de oposición y de estorbos que nunca van a faltar. El evangelio posiblemente no ha alcanzado a mucha gente, porque a veces damos mal testimonio, aún los que estamos en este lugar. Mis hermanos, la gente tiene su mirada en nosotros, quiere ver la perfección, ¿verdad? Fíjense, el mal, el pecado ha alcanzado lamentablemente a nuestras familias, ¿verdad? El diablo está trabajando con todo a la fecha, y bueno, la mirada del diablo siempre está puesta en los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia, y el propósito de él es hacer caer, ¿verdad?, a cada uno de los que estamos aquí con el propósito de frenar, ¿verdad?, lo que es la extensión del evangelio. Hermanos, debemos de tener mucho cuidado. De hecho, debemos de dejar nuestra vida, ¿verdad?, a la guianza del Espíritu Santo. Si lo hacemos de esta manera, mis hermanos, vamos a hacer grandes cosas, vamos a dar buen testimonio, vamos a hacer luz, vamos a hacer sal. Pero a veces, hermanos, nos dejamos atrapar por el maligno y a veces caemos, y esto es de mal testimonio y frena, ¿verdad?, la obra. Oposición y malos testimonios, ¿verdad? En esto pues debemos de tener, mis hermanos, mucho cuidado, ¿verdad? Los malos testimonios, porque la mirada de las personas, ¿verdad?, está en todos y cada uno de los que nos congregamos, ¿verdad?, en este lugar. De alguna manera, fíjense, nada menos el día de ayer estábamos por ahí comiéndonos unos tacos, yo y mi hijo, ¿verdad? Y de hecho llegó un muchacho y decía, no, pues me puse una durante la noche, una peda, como dicen vulgarmente, y amanecí bien crudo, pero luego me fui a misa, ¿verdad? Qué desfachatez, hermanos, de la gente, ¿verdad? Hacen y deshacen y se van, piden perdón y siguen en lo mismo, ¿verdad? Cuando el Señor quiere un cambio de vida, un cambio de pensamiento. De hecho, el pasaje, mis hermanos, que leíamos y el que yo apliqué también de Hechos, capítulo número 20, versículo número 24, permítanme leerlo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Para dar testimonio. Fíjense, volvemos a ese pasaje de esta misma carta del apóstol Pablo, de este libro de los Hechos, capítulo número 11, permítanme primeramente encontrarlo, capítulo número 11, versículos 19 al 30. ¿Qué pasó con aquellos hermanos? A ver, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, por eso aplico, hermanos, que hubo oposición, que hubo persecución, que hubo estorbos. Esto lo experimentaron también los hermanos allá en Jerusalén, los de la iglesia primitiva, ¿verdad? Pero bueno, ellos se mantuvieron. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, el 21.
Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense, gran número. ¿Por qué a veces los hermanos que están al otro lado y bien, caray, ¿por qué tan poquitos en la iglesia de Quila? ¿Verdad? Posiblemente muchos han apostatado de la fe, se han ido, se han enfriado, no se congregan, cuando deberíamos, hermanos, estar firmes, estar fieles. Ahora vamos a ver. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo hasta Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hermanos, ¿por qué se les llama cristianos? Porque vivían la vida cristiana, porque vivían el evangelio, porque vivían como Cristo. ¿Cuánto nos falta a nosotros alcanzar esta altura, este nivel? Hagan un análisis, mis hermanos, a su vida, a su familia, ¿verdad? Era lo que yo mencionaba, que el evangelio llegó a Quila hace 76 años, pero no ha llegado a tu casa, no ha llegado a tu familia, ¿verdad? Lamentablemente, hermanos, esto está pasando, que muchos de los que estamos aquí no han recibido al Señor en su corazón, mucho menos se han bautizado. Así es de que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Si el Señor viene, y no lo digo yo, se van a quedar, ¿verdad? Los que ya recibimos al Señor en nuestro corazón, nos bautizamos, trabajamos en la obra, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, y hago caso a lo que el Señor dice. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, está hablando el Señor Jesucristo, ustedes también estén. Y lo agrega: en la casa de mi Padre muchas habitaciones hay, muchas moradas. Vamos, para el fiel son aquellas moradas. Mientras estemos con vida, vamos a seguir trabajando en la obra, en el evangelio, en la extensión del evangelio. El ejemplo los tenemos, ¿verdad?, en estos hermanos. Dirán ustedes, bueno, pues esos fueron otros tiempos, ¿verdad? Pero no, a la fecha sigue vigente el mandato del Señor Jesucristo de ir, de predicar pues el evangelio. Algún tipo de persecución, fíjense, en la escuela, en la calle, ya lo mencionaba, del mismo sacerdote. Yo recuerdo a mi mamá que mencionaba, ¿verdad?, esto: oposición y estorbos nunca van a faltar, ¿verdad? Gracias a Dios, a la fecha, pues esto como que ya está pasando. Ya nos vemos como gente educada, como gente conocedora, como gente temerosa, ¿verdad? Y ya nadie nos dice nada, ¿verdad? Así es de que sigamos, mis hermanos, hasta el último momento de nuestra vida fieles al Señor. 2022, y hasta que el Señor venga. Fíjense, la obra sigue, porque es del Señor. Si la obra fuera del pastor, imagínense, ¿verdad? De alguna manera, esta iglesia, bueno, recordando algunos pastores, han estado muchos, ¿verdad? Seminaristas también, ¿verdad? Que han estado pues al frente ministrando, otros pastoreando por algunos años, ¿verdad? La obra sigue, porque es del Señor, ¿verdad? Recuerdo a algunos hermanos, fíjense, que decían: no, pues si se va fulano de tal, no quiero mencionar nombres, la iglesia se va a acabar. Ah, caray, yo escuchaba: bueno, pues si la iglesia no es del pastor, o no es del hermano fulano de tal, o de la hermana, si se va, que se vaya, pero la obra va a seguir en Quila, ¿verdad? Y en efecto, mis hermanos, la obra sigue. El templo tiene las puertas abiertas, las actividades pues se están dando por la semana, se dan el día de mañana, la femenil, día miércoles de oración, viernes de estudio, la varonil el sábado, el domingo escuela dominical, el culto. Siguen las actividades, aunque se haya quedado el hermano,
el hermano pastor que estuvo ferviente, que juntó mucha gente, muchos jóvenes. Hermano, se fue el pastor, pero aquí sigue la obra. Y la obra sigue porque es del Señor. Si fuera de algún pastor, la iglesia, el templo estuviera cerrado, ¿verdad? Así de fácil. Las actividades dominicales, entre semana, presentaciones de chiquillos, de niños, 15 años, aniversario como hoy. En los funerales también, mis hermanos, se predica la palabra. Aprovechamos todas las oportunidades que el Señor nos presta. Y fíjense, aseguro yo que en Quila toda la gente ha escuchado el Evangelio. El que no haya hecho una decisión ya es muy personal, ¿verdad? De hecho, dice la Escritura que dos van a estar moliendo en un molinito. Una va a ser tomada una persona y la otra va a ser dejada, ¿verdad? Dos van a estar durmiendo. A ver, como matrimonios, ¿verdad? Ahí estamos, esposo, esposa. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Hermanos, hay que pensar en esto, ¿verdad? ¿Por qué no juntos, ¿verdad? Cuando el Señor venga, levantarnos de aquella cama? Fíjense, si de alguna manera morimos, bueno, la enseñanza del apóstol Pablo es esta, que vamos a escuchar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Los que estemos con vida, en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Desde que no se preocupen, si se mueren, si nos morimos, vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible. Si estamos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo mortal pues va a transformarse. Nos vamos a encontrar vivos y muertos y vamos a encontrar al Señor en el aire. Así es de que no te preocupes. La obra sigue porque es del Señor. Las actividades dominicales se van a seguir dando entre semana. Presentación de chiquillos, el aniversario, funerales. Siempre predicamos, hermanos, la palabra. No desaprovechamos, ¿verdad?, ninguna oportunidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Y no te desalientes, no te desanimes. A veces decimos, pues, qué poquitos hay. Y esto como que nos apachurra, hermanos, pero no debe de ser esto, ¿verdad? Si somos pocos, ¿qué dice la Escritura? Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Así es de que si somos menos, no se preocupen, no se desalienten. El Señor está con nosotros. Y hermanos, esto nos debe de alentar a seguir firmes y fieles hasta el final. Yo, por cierto, hago la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a predicar el Evangelio? ¿Hasta cuándo la obra va a terminar? Hasta cuando el Señor venga por segunda vez. De hecho, ya vino la primera, vino como Salvador. En esta segunda venida va a venir como juez, ¿verdad? A pagarle a cada uno según, ¿verdad?, lo que haya hecho. 72 aniversario, recapitulo. El Señor, desde el tiempo del Señor hasta el día de hoy, el Evangelio se va a seguir predicando. Oposición y estorbos nunca van a faltar. Aún, hermanos, de los mismos de la congregación. A veces hay hermanos que estorban, ¿verdad?, en la extensión del Evangelio. Pero bueno, el diablo trabaja también de 1000 formas. 2022 y hasta que el Señor venga. ¿Cuándo va a venir el Señor? Haríamos la pregunta. No lo sabemos. Mañana, pasado mañana, el año que viene, de aquí a 20, 30 años, no lo sabemos. Pero vamos a seguir fieles, ¿verdad?, al Señor. Vamos a concluir, mis hermanos, con esto, ¿verdad? Pedirle también a la hermana que pase para que siga con el orden del culto. Nuevamente, mis hermanos, Dios los bendiga.